Hola, qué gusto que están de vuelta en este curso número 6, que hemos llamado ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Es mi curso de Derecho Administrativo 1 que llevo muchos años dando en la universidad y que quiero compartir con ustedes para que entre todos exploremos este fenómeno complejo que es el gobierno, lo entendamos de la mejor manera posible y sepamos cómo exigirle cuentas, cómo hacerlo rendir cuentas, porque eso es para nosotros. Las funciones que hacen, los servicios que desempeñan son para nosotros, para los ciudadanos, para que nosotros podamos vivir mejor. Ese aparatote gigantesco que se llama el gobierno lo pagamos tú y yo, y lo pagamos para que sirva, para que funcione de manera adecuada. Hoy estamos en la clase número 13 y vamos a dividir esta clase en tres. Van a ser tres clases que tienen que ver con las responsabilidades de los servidores públicos. Ya vimos las obligaciones, ahora vamos a ver a qué están, de qué se hacen responsables los servidores públicos y cómo están formuladas específicamente estas responsabilidades en tres catálogos diferentes que vamos a ver en tres clases distintas. El primer catálogo que vamos a ver está en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como les he platicado varias veces es la ley que surge de este movimiento anticorrupción en el que los ciudadanos creamos, redactamos la Ley 3 de 3, que se convirtió en la Ley General de Responsabilidades y que entre otras cosas tenía como función básica poner un catálogo claro, conciso, adecuado para que los servidores públicos tuvieran claro qué era lo que tenían que hacer, cuáles eran sus responsabilidades concretas. Ya vimos las directrices de comportamiento, este catálogo de 10 directrices concretas que les dicen a los servidores públicos, así sí, esta es la forma en la que quiero que te comportes. Ahora, vamos a ver 9 fracciones más una obligación extra que viene en el artículo 50. Les voy a platicar algunas de las discusiones interesantes que hubo en la discusión con senadores y diputados de estas diferentes fracciones, también con la Secretaría de Hacienda. El artículo 50, que es donde está esta décima obligación, esta décima responsabilidad, tuvo una discusión muy interesante con la Secretaría de Hacienda por algo que les voy a platicar. Y luego vamos a ver los otros dos catálogos. Hay un segundo catálogo que son las responsabilidades administrativas graves de servidores públicos que están en los artículos 50 al 64 de esta Ley General de Responsabilidades, y después vamos a ver las responsabilidades administrativas de particulares, que esta es una de las grandes innovaciones de la Ley General de Responsabilidades. Finalmente se entiende que también se generan responsabilidades administrativas, daños al patrimonio del Estado, daños al erario, con la actividad de particulares que tienen relación con el Estado, con el gobierno. Y por eso era importantísimo incorporarlos a este concepto. Entonces hoy vamos a ver este primer catálogo. No graves. ¿Qué quiere decir no graves? Lo que quiere decir es que el incumplimiento de estas responsabilidades genera sanciones que van desde la amonestación privada y pública hasta la suspensión del servidor público en sus actividades hasta por un año. Es decir, son responsabilidades que son muy importantes para el actuar diario del gobierno, para la disciplina interna del gobierno, para que funcione de manera adecuada, pero su incumplimiento, a pesar de que puede traer un daño, a pesar de que puede generar una distorsión en la función del gobierno, no es un incumplimiento que tiene que ver con una intención de generar un beneficio privado. Y esa es la gran separación que hicimos en esta Ley General de Responsabilidades. Quienes redactamos la ley nos echamos, no estoy exagerando, varios meses hablando de este catálogo, más el segundo catálogo de las graves, más el tercer catálogo de las graves que refería a particulares. Y lo hicimos pensando todo el tiempo en casos prácticos, en la función concreta de todos los días de cada uno de los servidores públicos, en diferentes áreas, en diferentes sectores, en diferentes tipos de organizaciones públicas y después la relación con las privadas, para tratar de entender cuál era el criterio definitorio. Y el criterio definitorio acabó siendo ese. El criterio para definir cuál es una responsabilidad administrativa grave y cuál no lo es justamente la definición de corrupción. El catálogo de responsabilidades que vamos a ver hoy implicaba que el servidor público hacía algo que no debía hacer, pero no había un beneficio privado para él. El segundo catálogo, el catálogo de responsabilidades administrativas graves, el criterio definitorio es
hay un beneficio privado o hay un perjuicio privado para una persona en concreto que le genera un beneficio tanto al servidor público como al particular. Entonces vamos a ver las 9 fracciones más el artículo 50. La primera, cumplir con las funciones y atribuciones que le son encomendadas al servidor público y observar en el desempeño de sus funciones disciplina y respeto, tanto para los servidores públicos como para los particulares con los que llegue a intervenir. Esto es lo que dice la fracción primera, es decir, cumplir con las funciones no es simplemente un buen deseo, no es simplemente algo que viene en las directrices que ya vimos, es algo que te puede generar una responsabilidad administrativa del caso no grave. Es decir, el no ir a trabajar, el no cumplir con la actividad que me encomiendan, el no estar en la hora adecuada, el no tener una buena relación con las personas con las que me relaciono, el no utilizar adecuadamente los instrumentos que me proporcionan, pueden generar una responsabilidad administrativa porque no estoy cumpliendo con mis funciones, con mis atribuciones o con las comisiones que me encomiendan. Y por lo tanto, se pone en esta primera fracción porque se trata de la disciplina básica que todo servidor público debe tener a la hora de desempeñar su empleo, cargo o comisión. Segunda, importantísima, denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que pueden constituir faltas administrativas en términos de los artículos de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores públicos no tienen la opción, la alternativa de denunciar o no cuando ven la comisión de una falta grave, de una falta no grave, de una falta grave y eventualmente de un posible delito. Los servidores públicos, a diferencia de los particulares, tienen como obligación y por lo tanto les genera una responsabilidad advertir algo que es una falta administrativa y no denunciarlo. Y no denunciarlo ante las autoridades competentes con pruebas concretas. Es decir, no se trata simplemente de avisar, no se trata simplemente de ir con el jefe y acusar. Se trata de denunciar. La palabra es muy concreta en la fracción segunda del 49. Denunciar en términos jurídicos es algo mucho más técnico que simplemente poner sobre aviso a alguien. Se trata de ir a la autoridad competente y poner la denuncia concreta. La fracción tercera dice atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estas sean acordes con las disposiciones relacionadas al servicio público. Importantísima esta fracción, porque tiene dos conceptos que son muy importantes de entender para todo aquel que es servidor público y todo aquel que le va a exigir cuentas a un servidor público. La primera dice, atender las instrucciones de sus superiores. Esto es fundamental para un aparato administrativo, para una organización administrativa. Si los superiores son solo eso por el cargo o por el rango o por quien los designó, pero no tienen la capacidad de jurídicamente obligar a alguien a cumplir con las instrucciones, en realidad no son superiores. La administración pública es un aparato muy complejo que requiere que los servidores públicos sepan que una instrucción de un superior puede ser obligada incluso jurídicamente con este artículo. La idea es que esta fracción, la fracción tercera, no sea aplicada todos los días. Es decir, cuando trabajas en el servicio público, no quieres tener que llegar a denunciar a un servidor público por no cumplir con su responsabilidad, por no acatar una instrucción. Lo que quieres básicamente es que sepa el servidor público que existe esta fracción. Que esta fracción está para que el titular de un órgano, el superior jerárquico, pueda obligar a un servidor público. Le advierta, si no cumples, hay una fracción específica que me puede a mí ayudar a obligarte. Ahora, tiene un segundo apartado y lo discutimos muchísimo cuando platicábamos de esto. ¿Por qué? Porque la ley anterior tenía una cosa espantosa que decía algo así como que si había una instrucción que no cumplía con las disposiciones y que podía ser una falta administrativa, tenías que ir a decirle por escrito al superior de tu superior. Una cosa espantosa que no le servía a nadie de salida de nada. Los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades, tienen la obligación de cumplir con las instrucciones, pero también tienen la capacidad de evaluar si estas instrucciones son acordes a las disposiciones legales. Pueden hacerlo, pueden hacer esa evaluación.
¿Qué pasa cuando encuentran que no son acordes a las disposiciones legales? Pueden hacer dos cosas. Lo primero es no acatar, simplemente decir no, no estoy de acuerdo y por lo tanto esa no es una orden que voy a ejecutar. Pueden pasar dos cosas. Lo primero que puede suceder es que su superior jerárquico lo denuncie y entonces el inferior tiene la posibilidad de defenderse en el juicio de responsabilidades y decir no acaté por esto, porque no era acorde a las disposiciones adecuadas. Pero la segunda vía, que es una vía un poco más dura, es que el servidor público, en el momento en que encuentra que una disposición, una instrucción no es acorde a las disposiciones, puede ir a denunciarlo. Si cree que hay incluso una posible responsabilidad por la pura instrucción, puede denunciar al servidor público. Entiendo que esto no es fácil. Entiendo que esto pone en riesgo no solo la capacidad del servidor público de seguir en su trabajo, de seguir cómodo en su trabajo. En algunos lugares puede haber hasta riesgo. Nos tocó llevar casos, por ejemplo, en Policía Federal, donde inferiores jerárquicos denunciaban a su superior jerárquico y había amenazas físicas, amenazas que ponían en peligro la vida y la integridad de la persona. Entiendo que no es sencillo, pero por eso se decide ser servidor público, porque se forma parte de una estructura jerárquica, porque se cumplen con instrucciones, pero también se vigila a las demás personas que están en ese órgano. ¿Por qué? Porque eso es lo que esperamos los ciudadanos. Los ciudadanos esperamos que todo servidor público esté siempre vigilante de que no se cometan faltas administrativas ni delitos y que tengan el valor para decir que no cuando una instrucción es inadecuada y que tengan el valor de denunciarla además. Eso esperamos de los servidores públicos. No es un acto voluntario, no es una buena disposición, es una responsabilidad hacerlo. La cuarta dice presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como lo establece la Ley General de Responsabilidades. Esto es muy importante. Lo que los ciudadanos queremos, la Ley 3 de 3 obtiene su nombre justo de esta disposición. Ley 3 de 3. Declarar los intereses, declarar el patrimonio, declarar las obligaciones fiscales. 3 de 3. La idea es que los servidores públicos rindan en tiempo y forma y con veracidad su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Son tres las que esperamos que hagan los servidores públicos. Cuando inician un encargo, cada año para conocer su evolución y cuando acaban un encargo. Queremos saber dónde empezaron cuando empezaron a ser servidores públicos en un encargo, cómo fue evolucionando su patrimonio y cómo está ese patrimonio cuando acaban el encargo o cuando dejan de ser servidores públicos. De eso se trata. Y es una responsabilidad administrativa no grave entregarla fuera de tiempo o en los plazos no adecuados, y es una responsabilidad administrativa grave, lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando lo hacen sin decir la verdad, cuando tratan de esconder cosas, cuando tratan de esconder intereses, cuando tratan de esconder parte de su patrimonio. Es una responsabilidad administrativa no grave cuando no lo hacen en tiempo y cuando no lo hacen en las formas adecuadas. 5. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación y la información que tienen a su disposición por razón del empleo, cargo y comisión. Esto es importantísimo. Los servidores públicos cuentan con instrumentos, cuentan con documentos, cuentan con sistemas para ejercer sus funciones y tienen la obligación y la responsabilidad de resguardarlo con mucho celo. Hay información muy delicada, información privilegiada, información privada, información estratégica a veces para el Estado mexicano, para el gobierno, pero también información muy delicada para personas. Un ministerio público, por ejemplo, un policía, tiene la obligación en todo momento de resguardar cualquier información importante que sea parte de un expediente que pueda poner en peligro la vida de personas o que pueda poner en peligro la situación patrimonial o la integridad de personas. Una persona en el área de Hacienda, por ejemplo, tiene a su cargo información súper delicada que puede destruir una empresa o que puede beneficiar de manera muy importante a otra. Una persona en el área de economía o de infraestructura tienen en sus manos información de proyectos que el Estado va a querer hacer y que va a querer implementar y que por lo tanto pueden aumentar o disminuir el valor de propiedades, de zonas, de regiones y por lo tanto tienen la obligación de resguardar y cuidar esa información y que no salga de su área de control para que no beneficie a nadie o para que no perjudique a nadie. Es importantísima esta obligación. Es una responsabilidad no grave el
no cuidarla y que alguien más la utilice. Es una responsabilidad grave de las que vamos a ver en el siguiente catálogo, cuando el servidor público es el que la utiliza para beneficio privado. Aquí se trata simplemente de no resguardarla adecuadamente, de no cuidarla adecuadamente, pero cuando además el servidor público la utiliza para generarse un beneficio privado, ya estamos hablando de otra cosa, porque se trata de una responsabilidad administrativa grave. La 6. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Esto es muy importante. No hay una estructura jerárquica que funcione si los encargados de las áreas estratégicas, de las áreas importantes, simplemente renuncian a su obligación de supervisar. Para eso queremos titulares de órganos, queremos secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, titulares de unidad, que no solo se hagan cargo de las decisiones que toman o dejan de tomar o de las acciones que implementan. Este artículo y esta fracción en específica está puesta para que titulares de áreas, titulares de órganos, encargados de instituciones, se hagan cargo también de supervisar, coordinar, controlar adecuadamente las cosas que hacen o dejan de hacer las personas que tienen a su cargo, que tienen a su dirección. Aquí se trata de ser lógicos y se trata de ser justos. Un servidor público, por ejemplo, un secretario de Estado, no tiene la capacidad de supervisar y dirigir adecuadamente lo que hace toda una estructura, las cosas particulares que se generan en cada una de las áreas. Por eso, justo es una estructura piramidal, porque él tiene áreas y le llamamos los administrativistas tramos de control. Que tiene tramos de control específicos, personas a las que instruye de manera directa, a las que supervisa y controla y coordina de manera directa, y sobre ellos tiene una responsabilidad concreta. No cinco escalones abajo, no 5 rubros o áreas abajo, pero sí el tramo de control directo sobre el que influye de manera permanente con instrucciones concretas. Ahí sí tiene una responsabilidad de supervisar y vigilar adecuadamente. ¿Qué? 3 cosas. Que las instrucciones que él baja se cumplan, que le rindan cuentas de cómo se cumplieron y de que la información que eso genera fluya hacia arriba si es que todavía hay un nivel superior al de él, en el caso de un secretario, por ejemplo, que fluyan hacia el presidente. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda estar tomando las mejores decisiones todo el tiempo, pero además supervisando a los diferentes niveles. La 8 dice colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos de los que es parte. Esto es muy importante. Los servidores públicos tienen también la obligación de colaborar y de generar la información que se requiera para todo tipo de procedimientos judiciales y administrativos, donde se requiere la información que él controla. Es decir, cuando le llega un requerimiento, por ejemplo, del área de derechos humanos, de un órgano judicial, de un órgano administrativo que está haciendo una auditoría, una investigación, tiene la obligación de colaborar, de poner a disposición la información que tiene a su cargo para que se puedan ejecutar adecuadamente procedimientos administrativos y judiciales. Y finalmente la 9 dice que hay que cerciorarse antes de la celebración de contratos, de adquisiciones, de arrendamientos, de enajenación, de que se está contratando con un particular que manifiesta que no tiene intereses en el gobierno porque no desempeña un cargo público, porque no forma parte del gobierno, porque no tiene relaciones de conflicto. Es importantísimo esto. Los servidores públicos tienen la obligación de saber que con quien se está relacionando el Estado no es en realidad un servidor público que está tratando de ocultar sus intereses para poder sacar raja del Estado. Esto es muy importante. Ahora, es una responsabilidad administrativa no grave el no cerciorarse, pero es una responsabilidad administrativa grave cuando él o la parte contraria van a obtener un beneficio o van a generar un perjuicio en contra de una persona concreta. Vámonos ahora rapidísimo al artículo 50. Esta fue una discusión muy interesante con las áreas de Hacienda, porque el artículo 50, que establece responsabilidades administrativas no graves, implica que se considerarán faltas administrativas los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en una de las faltas graves se ocasionen al erario. Esto es muy interesante y fue toda una discusión muy compleja porque la Secretaría de Hacienda todo el tiempo
a la Secretaría de Hacienda le afecta cada vez que un servidor público comete un error por negligente o por mal informado, toma una mala decisión que genera un daño o perjuicio al Estado. Y la gente que estaba en la mesa de la Secretaría de Hacienda decía, no, siempre grave, cualquier daño es grave. Lo que nosotros decíamos es imposible una administración pública normal en la que no se le permita a un servidor público cometer un error, tener alguna mala información y generar un daño o un perjuicio, y que eso simplemente sea una falta administrativa. Siempre tiene que ser, ni modo. Un servidor público está administrando bienes que no son del dinero, que no es suyo, y por lo tanto tiene que haber una consecuencia cuando toma una mala decisión, cuando comete un error o cuando es negligente, y esa negligencia genera un daño o un perjuicio al Estado. Pero no puede ser grave, y no, sobre todo, el criterio era, no puede ser considerado corrupción, por más importante que sea el monto, cuando simplemente se trata de un daño. ¿Qué quiere decir? Que sin importar el tamaño del daño o del perjuicio, el elemento rector, el elemento clave para que esté en este catálogo, no es el tipo de daño ni la forma en la que se generó. El elemento rector es ¿para qué? Si el servidor público generó el daño porque quería un beneficio propio, se va al catálogo de las graves y puede haber consecuencias enormes. Si se trata simplemente de un acto de negligencia, de mala información o de un error, se mantiene en el catálogo de las no graves y la responsabilidad puede ser menor. Pero es importantísimo que haya. ¿Por qué? Porque los servidores públicos deben saber que el patrimonio del Estado, el patrimonio de todos los mexicanos, debe de ser cuidado. Y cuando no es así, va a haber una consecuencia. Ese es el catálogo de las responsabilidades administrativas no graves. Vamos a ver los otros dos en las siguientes clases, y después vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando se incumple cualquiera de estas? ¿Qué procedimientos se abren y cuáles son las consecuencias? Gracias por acompañarme. Nos vemos la que sigue.